hay un hecho común, es que la ética va ligada a la libertad. Sin libertad, creo que lo ha dicho más de uno de los ponentes, no existe la ética. Por lo tanto, la ética parte de una base individual, la ética del hacker o la ética que sea. Cuando Adán estaba solo, la ética era la suya propia, la individual. A lo mejor ni siquiera se planteaba a Adán problemas de ética. El problema es cuando no somos uno, sino somos dos o más de dos. Cuando vino Eva, ya se empezó a hablar de ética y surgió una cosa, que es la ley. Dios puso... Adán podía hacer cualquier cosa y no pasaba nada. Cuando estaban los dos, ya Dios les dijo, podéis hacer todo, menos una cosa. Solo había una ley. No podéis tomar la fruta del árbol prohibido. Y lo hicieron, porque en el hombre cohabitan el bien y el mal. Pencho decía que estaba seguro, y más de un ponente lo ha dicho, ¿no? Es decir, estamos hablando de ética hoy porque hay crisis. Pencho la crisis la ve aquí ya. Y yo veo un síntoma muy preocupante, ¿no?, en la sociedad en los últimos años. Es decir, no creo que sea una cosa nueva, viene desde hace mucho. Y es de esa única ley que necesitaban Adán y Eva, han ido surgiendo muchas más para crear ese Estado de Derecho. Desde hace 10 años hay un exceso legislativo abrumador. Y todos los españoles tenemos la obligación de saberlas y de acatarlas. Cualquier político, el Estado, sabe que eso es imposible, que yo no puedo estar leyéndome todo lo que sale publicado en cualquier boletín de cualquier comunidad autónoma, en los bandos municipales, pues si un día se me ocurre pasar por Mota del Cuervo, por ejemplo, ¿no? Bien, eso es imposible. ¿El Estado qué pasa entonces? Esa ética colectiva, que es el marco legal, ¿lo tenemos por ciencia infusa? Quizás sí, ¿no? Quizás reconoce esa ética natural que hay allí. A mí me preocupa muchísimo ese exceso legislativo, que creo que es síntoma de que la sociedad no confía en el individuo y tiene que ponerle normas. Y esto, de alguna forma, va a estallar y por eso estamos aquí hablando de todo esto. Yo estoy muy de acuerdo con esto último y... O sea, quería dos cosas. Una es que a mí sí que me dan miedo los movimientos sociales porque parten del miedo. Y es el miedo que creo que expresaba Teresa, no lo sé si lo he entendido bien, de ese fin de los recursos, ¿no? de como humanidad. La destrucción del medio. Creo que esos propios movimientos sociales parten del miedo. Entonces sí que dan un poquito de miedo. No sé del todo, o sea, no sé cada individuo, pero como expresión colectiva, porque solo son una expresión y, por ejemplo, creo que el caso concreto de la iniciativa de las hipotecas, o sea, como que es algo diferente, ¿no? Ya no es solo esa expresión, ya tiene esa acción y ese actuar libremente. O sea, yo no quiero solo presionar, yo quiero hacer cosas. Entonces, pues ahí lo que explicaba él es un problema. Y luego, para como no terminar con esa idea de miedo, por ejemplo, a ese miedo, ¿no?, a los recursos finitos, ¿no? Como que podemos tender a pensar que como que hay que ponernos todos de acuerdo para ver cómo los gestionamos y todo eso. Pues eso también me echa un poco para atrás. Y creo que hay otras maneras, o sea, creo que es lo que explicaba muy bien Elinor Ostrom, Nobel de Economía, cuando hablaba de los comunes, y además muchos de esos comunes eran naturales. Creo que todos son comunes, esos bienes comunes con los que hemos empezado. Creo, por eso me cuestionaba si hay uno o hay muchos, ¿no? Porque creo que lo que hay son muchas maneras posibles de gestionarlos. Lo que explica todas las investigaciones de Elinor Ostrom es que desde comunidades pequeñas, desde el hacer, desde esas leyes no impuestas desde fuera a Adán y Eva, sino acordadas entre ellos dos, pues sí que se pueden gestionar
haciendo como si fueran abundantes, aunque no estemos seguros de que lo sean, para no empezar ya desde el miedo a que se acabe. Efectivamente, pero no tenemos por qué quedarnos con esa impresión de miedo, puesto que hay muchas expresiones de la sociedad civil, se han multiplicado en los últimos años, solamente las conocéis, y de ONGs y de movimientos de solidaridad y Foro de la Familia, en fin, podríamos, no sé, yo no las conozco, pero sé que hay muchas, no hay más que verlo en medios de internet y no dan impresión de miedo, sino lo contrario. ¿De miedo? Sí, de miedo, pero de miedo solo, como decía, y no voy a citar parafraseado, lo único que tenemos que tenerle miedo es al exceso de miedo. El miedo solamente cuando nos sirva para sobrevivir y, desde luego, no cuando nos venga impuesto y nos impida actuar ante la necesidad de esa actuación. De nuevo, volvemos a comprobar en el foro que muchas veces algunas divergencias de opinión no son más que expresiones del mismo concepto con diferentes palabras. Yo quiero recordar aquella pregunta en el principio sobre la posible existencia del bien común, y después nos hemos pasado casi toda la noche hablando de reivindicaciones colectivas, que al fin y al cabo es un bien para la comunidad y por tanto quizá también se pueda interpretar como eso. Muchísimas gracias. Demostramos de nuevo que yo creo que es un grano de arena que todos juntos ponemos en estas noches para contribuir al debate, para contribuir al diálogo y a la conciliación. Y eso creo que sí que es un pequeño rayo de esperanza, aunque el colegio todavía sea obligatorio, y intentemos, en la medida de nuestras posibilidades, entre todos, hacerlo atractivo y olvidarnos de que de momento sigue siendo obligatorio y a ver cuándo se hace voluntario, que de verdad podamos estar tranquilos aquí. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.